El que no sepa, el que no sepa simplemente se va a quedar sin nada, solamente porque no sabe. Solamente nada más por eso. Pastor, yo buscando información acerca de del origen del conflicto, encontré que Elena decía en La verdad acerca de los ángeles, historia de la redención, que en los otros mundos no caídos también había un árbol. Eso me sorprendió porque eso era nuevo para mí. Pero como el que estaba aquí en el Edén, a ellos se les instruyó de que no comieran y ellos ni por ahí se asomaban. Lo único que se nos ocurrió transgredir el mandato fue a nosotros. Fuera de... Sí, pero ¿qué es lo malo que tenía el árbol? Porque es que no se puede comer. Yo entiendo que el árbol no tenía nada de malo. El problema fue que desobedecieron el momento. Yo diría que el momento, porque el asunto fue que desobedecieron a que Dios dijo no. Y Satanás Pero dijo, ese no fue el problema, porque Dios no opera así tampoco, reaccionando porque le desobedezcan. Él no opera así. Dios opera es como se estudia en la universidad, que los maestros no castigan porque uno haga la tarea mala, sino que en los exámenes le va mal. Dios no castiga. Si todo esto tenemos que entenderlo, estudiarlo, que Dios no castiga, porque Dios no trata a los seres inteligentes como tratamos nosotros a nuestros niños con varas. Porque a los genios no se lo trata así, a los genios se les enseñan datos, se les enseña matemática, se les enseña astronomía, así que Dios no trata. Entonces, para poder entender esto, ve para que entienda bien, porque esto hay que entenderlo, y no, si no conocemos el carácter de Dios, perdemos tiempo, ve. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 9 para entender. Busca allí Génesis 2:9 para entender qué es lo que pasó. En Génesis capítulo 2, versículo 9 dice así. Dice, Jehová hizo nacer de la tierra, dice todo, note usted, que tiene un adverbio de cantidad, dice todo, o sea que ya ahí quedó cubierto todo el proyecto de árboles que eran deliciosos a la vista y buenos para comer. O sea que usted nota que hay una relación entre la belleza de la cosa, el aspecto y la comida. Tiene que entender eso, que Dios la comida pudo hacerla que no tuviera aspecto, pero la hizo que la digestión y la comida comienza por los ojos. ¿Ve? Que mucha gente dice el estómago no ve, están equivocados, porque es que Dios la comida la hizo con aspecto para que el aspecto le envíe un mensaje al estómago. Entonces, por eso hizo variedad infinita de alimentos y de árboles y de fruta y de todas. Cada uno, los frijoles, estudiamos el otro día aquí los frijoles, hay 1600 variedades de frijoles, la variedad se conoce por el color y el aspecto. Y así la comida tiene aspecto. Fue Jehová que lo hizo para que la digestión y la comida, o sea, el proceso de la alimentación, cuando vamos a comer, que comience por los ojos. Allí lo dice que el árbol tenía delicioso a la vista y bueno para comer. Esa es una fórmula. Pero ¿cuántos árboles hay allí? Dice todo. Indica que el árbol que no es de eso ya no es de la calidad de comida ni de belleza. Y entonces, ¿qué dice del árbol de la vida? Dice, y también el árbol de la vida no era el árbol de la vida, ya no era de ellos, porque ya le llamó que estos tienen 3 condiciones. La primera es que son todo, o sea, ya toda esa clase quedó allí, ya se hizo una lista, un proyecto, y ellos abarcaron todo eso del árbol que es bonito a la vista y que es bueno para comer. Todo indica, ya tenemos todo eso. Cuando dice ahora, y también el árbol de la vida, ya vemos, no era de esos, no era para comer, porque ya vimos el paquete de algo para comer. Y el de la ciencia del bien y del mal también lo saca, porque también tiene también una conjunción y que equivale a un adverbio de cantidad también. Indica que ni el de la vida ni el del conocimiento del bien y del mal eran para comer. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que Eva vio que el árbol ese que Satanás le presentó era agradable a los ojos. Es mentira. Porque ya aquí el versículo 9 dice que Dios los árboles que iba para comer lo hizo que era agradable a los ojos. Los otros no tenían eso porque no son para comer. No tenían que tener esa cualidad. ¿Cuál era la característica del árbol del conocimiento? El versículo lo dice, que no es para comer, es para el conocimiento.
Entonces, Dios nos castigó porque Dios nos castiga. Es que el árbol del conocimiento no se come, porque el conocimiento no se come. Es lo mismo que tú haces. Tú haces así, por ejemplo, y tú comes en tu casa y dices, voy para la universidad. Entonces ahora tú vas a comer por el entendimiento. No te vas a comer un libro, igual que el arroz y la habichuela, porque el libro es comida, pero no para el estómago. Eso es lo que está pasando allí. Que cuando Dios le dice, estos árboles ahora son del entendimiento, ¿cómo se llama? Del conocimiento. Allí lo dice. ¿Cómo lo va a comer? Porque no se come lo del conocimiento, porque el conocimiento no se come, porque el estómago no se alimenta con conocimiento. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, yo lo entiendo. Yo quiero que se entienda bien eso, porque hay demasiados mitos y problemas con los árboles y con eso y con la caída que tenemos que aclarar. O sea, Dios nos castigó porque Él nos castiga. Porque a ti en la universidad no te castigan. Y es que Dios lo que creó fueron seres inteligentes y lo puso en una universidad. Y a los estudiantes de ingeniería no se lo castiga. A los estudiantes de química no se lo castiga. Y Dios creó fueron genios para enseñarle matemáticas, ciencia, astronomía. El problema es que el árbol era la universidad, dice, del conocimiento, de la ciencia. Lo dice allí, mira allí lo que dice. Lo dice allí, dice, también dice el árbol de la ciencia, del bien y el mal. La gente cree que ese bien y ese mal es el pecado. Para entender que ese bien y el mal, búscate por favor y lee a Hebreos 5:14. Léelo por favor, ¿qué es el bien y el mal? Hebreos 5:14. Yo lo tengo, si quieren puedo leer. Sí, por favor, sí. Sí. Ok. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo que Adán y Eva cogieron. Pero ¿cómo le llama? Dice alimento. Le llama alimento. ¿Pero qué cosa? Dice discernimiento. ¿Cómo le llama? Del bien y del mal. Ese es el árbol. Que era del conocimiento. No se come, porque usted no se come un libro. Sí, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. En otras palabras, le está reclamando a Adán y Eva que se graduaran. Entonces no tiene sentido que comer el árbol, porque el árbol ese no es para comer, porque es del conocimiento. Y el conocimiento no se come. Usted no va a un laboratorio a comerse la física, a comerse la química. Porque eso no se come, eso es cátedra. Si no es castigo divino, Dios puso esto allí y ahora lo castigo. ¿Por qué no hace eso? Usted solo fracasa cuando usted maneja mal las leyes. Si usted está haciendo un edificio y no cuida las leyes de la gravedad y de la física, se le cae el edificio y lo tumba. Y así es el pecado. No hay castigo divino. Dios no opera. Dios no reacciona. No hay herramienta divina que se mueve cuando el hombre peca. Ni castigo. El pecado es que el proyecto se hizo mal y el proyecto se cae. Bueno, pues hay un ruido ahí afuera, ¿no ves? En la universidad, cuando yo entré, los profesores siempre decían, aquí todo el mundo tiene un 100. Todo el que está aquí tiene un 100. El que usted saque el 100, no es yo que se lo doy, sino todos lo tienen. Vamos a ver ahora cuántos llegarán con el 100 hasta el final. Entonces, dependiendo de la entrega de las prácticas, de los exámenes que daba y del desempeño, entonces ya al final del 100 que se supone que tú tenías, la nota final ya tú puedes de reprobado, 70, 80, hasta 90, o sea, dependiendo del desempeño. Comparándolo a esto del diploma y de que nosotros no fue que nos quitaron, sino que nosotros nos quitaron por, digamos así, por una retribución a algo que hicimos. Yo pienso más bien que fue que nos dejamos quitar lo que ya nosotros lo que yo quiero decir, sí, lo que yo quiero que se aclare es, porque si estamos estudiando, nosotros estamos estudiando teología.
sea, nosotros estamos estudiando a Dios. Por lo tanto, en esto nosotros tenemos que estar claros. Tenemos que saber que estamos tratando, que si estamos estudiando química, descubramos que no era arquitectura, que no estábamos tratando agricultura, que era en eso que estábamos y que tenemos que saber cómo que funciona. O sea, estamos estudiando a Dios. Dios no castiga, porque cuando se trata con genio, en la NASA no castigan, en la universidad no castigan. En la universidad, allí, todo el mundo llega con un 100. Esa ilustración que pusiste es perfecta, es así que funciona. Ministro. O sea, sí, señora, adelante, Bartolo. Me alegro mucho de escuchar. Saludos. Gracias. Yo Sí. tengo una inquietud. Y tanto en Deuteronomio 4, creo que Deuteronomio 4:24 y en Hebreos capítulo 12, voy a confirmar, Hebreos 12:29, mencionan que Dios es fuego consumidor. Sí. Frente a esa cita, ¿cómo pudiéramos definir esa parte? Porque yo entiendo lo que usted nos está diciendo acerca del carácter de Dios. De hecho, el gran temor que la gente le tenemos a Dios es porque no queremos que Él nos castigue, en vez de acercarnos a Él por amor. Pero, ¿cómo podemos nosotros confirmar esa parte? Por ejemplo, de Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29, donde se especifica que Dios es fuego consumidor. Ok, léeme la primera carta de Juan 4:18. ¿Ok? Por favor, sí, léemelo. Si alguien lo tiene primero que yo, perfecto. Yo lo tengo. Primera de Juan 4:18. Sí. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso te lo explica todo. Te está hablando Juan del amor de Dios. Te dice, todo aquel que tiene miedo no entiende qué cosa es amor, porque no hay amor donde hay temor, no existe, no es posible. El que tiene miedo no ama. El miedo y el amor son enemigos como el fuego y la gasolina, que se incendian. O sea, usted no puede nunca conseguir amor donde hay miedo. Eso no es posible. ¿Ve? Entonces Juan lo explica bien allí. Ahora, ¿por qué tienen miedo? Porque ellos creen que hay castigo. En la fórmula que ellos han entendido, incluyeron castigo. Por lo tanto, ellos no tienen perfecto amor. Pastor, en el 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues Él es así como nosotros en este mundo. Y ahí dice, en el amor no hay temor. En otras palabras, lo que está diciendo es, todos aquellos que le tienen miedo a Dios, Juan dice, usted no sabe de qué está hablando en absoluto. Y no solo eso, usted está perdido, usted no tiene idea del plan divino ni de Dios. ¿Por qué cosa? Porque una vez que usted cree que hay razones para temer, usted no tiene posibilidades de amar. En el proyecto divino no está el castigo, porque Dios es con amor que opera y el castigo no permite que haya amor. Es lo que está diciendo el versículo. Tenemos una mano levantada. Adelante. Tomás, adelante. Puede abrir el micrófono. Hola. Adelante. La pregunta. Sí, una pregunta, pastor. Usted que es muy entendido. Sí. Casi no sé si es relacionado al tema, pero como está en el Apocalipsis, cuando se habla de los mundos no caídos y cuando se habla de la reunión de los 24 ancianos, sí, que aparentemente, según uno entiende algo, es de una reunión en el cielo donde hay 24 representantes. Hábleme un poquito en que sea breve sobre eso, hágame favor. Mira, no podemos operar nunca tratando esta cosa con brevedad, porque esa es la razón por la cual el mundo está arruinado, porque el mundo todo le gusta al vapor.
Y las personas que estudian muchos años, esas son las que pueden manejar bien, y las que estudian mucho, porque el universo es demasiado amplio. Y la gente le gusta andar muy pronto. Así que no conviene tratar esto, y dice que sea breve. Ya yo justamente estoy dando toda esta vuelta recuerde bien, es diciendo cómo los adventistas tienen que sentarse a estudiar mucho, porque es el conocimiento, la herramienta que Dios ha dejado para que se maneje todo, tanto en la tierra como en el cielo. Y que el que no sepa, fracase en la tierra y en el cielo. El ser humano es creado para estudiar y va a estudiar eternamente en el cielo. Y aquí debe pasarse estudiando todo. Y porque no se ha dedicado a vivir estudiando acá, es que estamos acá, estudiando a Dios. Porque se triunfa con lo espiritual en la proporción que se conoce a Dios. Y la gente no ha sacado tiempo. Pero te voy solamente así un poquito rápido. Es la numerología bíblica. Cuando tú encuentras el 12 en la Biblia, significa remanente. Y los 24 ancianos son 12 por 2. Indica que es el 12. Lo que está diciendo es que hay un remanente en el cielo, un remanente humano en el cielo. Un grupo de personas de la tierra que no sabemos cuántos son, porque los números en la Biblia no son literales, sino que son un sello, una marca. Y está diciendo que es un remanente, que es un grupo selecto que está allá. ¿Quiénes son esas personas? La Biblia dice que cuando Cristo murió y resucitó, un grupo de santos resucitaron también y que él se lo llevó. ¿Quiénes son? Dice, solamente eran mártires, personas que habían muerto violentamente. Digamos, pensemos en un Abel, en un Jeremías que fue apedreado, Elías que fue aserrado, Juan el Bautista que fue decapitado. Gente que había sido desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo. Esa gente Jesús se la llevó, mártires solo. ¿Okay? Moisés está allá, porque Moisés, la Biblia dice que fue llevado. Elías está allá, porque la Biblia dice que Dios lo llevó. Enoc está allá. Así que hay un grupo y se le llama 24, pero es por el número, porque el número en la Biblia, eso vamos a seguirlo estudiando, representa remanente. Por eso que existen los 144,000. El 144,000 no es literal, es un número, es 12 por 12, da 144. Es el 12. ¿Sí pude contestar algo? Sí, también, pastor, en los videos anteriores, me parece que en el segundo video, yo se lo voy a volver a enviar, ahí se detalla bien el tema de los números y de quiénes son los 24 ancianos. Bien. Entonces, pastor, yo quiero que terminemos un poquito con lo que estamos mirando ahora, porque no estamos estudiando Apocalipsis ahora. Pero no podemos ir a Apocalipsis como se ha hecho desde el principio, desde hace los últimos 2000 años, que devoran el libro y ya lo dejan atrás, se graduaron y Dios no ha sido conocido. No ganamos mucho. O sea, tenemos que ir entonces llenando los baches. Pero yo quiero bien que se sepa qué es lo que pasó allí en el Edén, porque allí estamos tratando el carácter de Dios, el asunto de los castigos. Entonces la pregunta también que hace Bartolo, el fuego consumidor. ¿Ves? El asunto que pasa con el fuego consumidor es que simplemente Dios al hombre lo ha creado simplemente para que el hombre y él compartan juntos. O sea, lo creó para que sea como el niño de ustedes, así comparta con ellos. Por lo tanto, si la presencia de Dios afecta al individuo, entonces hay que sentarse a estudiar por qué la afecta. Porque es que Dios puede lastimar a la gente, a quien creó para que fuera su alumno y para que trabajaran juntos. ¿Por qué puede su presencia lastimarlo? Pastor, si Dios se fue... ¿Yo me hago entender eso? ¿Me hago entender eso? Sí, eso? Yo tengo una pregunta con relación a eso. Si Dios es fuego consumidor, ¿por qué a los 3 jóvenes hebreos solo se le quemó el cordón del zapato que tenían y ellos no se quemaron? Ok, tocaste el punto perfecto. ¿Y qué le pasó a los verdugos que los tiraron a ellos? Se quemaron. Eso es todo. Ya ahí está contestada la pregunta de Bartolo. Es la condición nuestra y no Dios.
y hay que evitar atribuirle a Dios nuestras desgracias, nuestras enfermedades. Suponga que yo tengo una alimentación mala, me descuido, ando todo, uso droga, uso de todo, y alguien me invita a caminar, y una persona saludable, atlética, que vive haciendo ejercicio, comiendo bien, yo voy a caminar con ella y me canso, me desmayo y me caigo. ¿Quién tiene la culpa? ¿El atleta o yo? ¿Ah? Pastor. Ese es el problema que pasa. Cuando decimos adiós, de una vez Satanás ha vendido la idea de un Dios, de un Dios destructor, de un Dios que es un huracán, que todo lo que por donde pasa no deja nada en pie, para que esté todo el mundo aterrorizado. Y no entiende que nuestra actitud, nuestra condición nos enferma y nos vuelve chatarra, que su presencia nos destruye. La culpa no es de Dios. Nosotros somos creados para caminar con Él. O sea, que pudiéramos decir en ese caso, ese fuego que cubrió a los jóvenes hebreos era el fuego que vio el profeta Isaías, sí, que rodeaba el trono de Dios. Sí. Podemos decir que era un fuego santo. Es porque el fuego de Dios es fuego santo. Ok, entonces no consumió a los otros jóvenes hebreos por la condición, por su condición espiritual. Entonces sí consumió a los impíos por la condición espiritual en la que estaban los impíos. Eso hay que entenderlo bien con el fuego consumidor, entonces, para que no se le eche la culpa a Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios es fuego consumidor, se refiere a esa parte de que a lo que le pasó a los verdugos. Exacto, de que si la persona no está en condiciones espirituales, pues la manifestación de Dios le va a afectar. Exacto, eso es todo. Pastor, cuando se podría decir también que cuando el pueblo de Israel iba a hablar con Dios allá en el monte, Dios le dijo a Moisés que cada uno limpiara su ropa y se preparara, pero que no llegaran, que no tocaran los límites, que no traspasaran los límites por causa del pecado del hombre, de nosotros, del pueblo, podían ser consumidos, ¿verdad? Es decir, pero hubo una cantidad de personas que cruzaron allá. Moisés no fue solo, fue con Aarón y fue un grupo de ancianos. Pero el pueblo no estaba preparado para recibirlo, ¿verdad? En otra palabra, hay que entender bien el carácter de Dios. Dios no opera, no tiene ingredientes de mal contra el ser humano. Bien, entonces quería mencionar solamente aquello del árbol del conocimiento del bien y del mal, de que no era una prueba que Dios puso, ni tampoco lo castigó. Que Dios simplemente castiga, como andan castigados por allí los fumadores. Es el castigo divino, que le daña los pulmones. O sea, el efecto de nuestras obras es el castigo divino. Como andan los borrachos que pierden la esposa, pierden los hijos, pierden los amigos. Pastor, lo que dice la Biblia con relación a que Él viene a pagar a cada quien conforme haya obrado o conforme a lo que haya hecho. Exacto. Según lo que usted operó, entonces eso es lo que usted recibe. Él no trae de allá ningún ingrediente, ni bien ni mal. Usted tiene que aquí producir, establecer, construir, y eso es lo que usted tiene. Bien. Así que entonces creo que ya esa parte la tenemos. ¿Hay alguna pregunta? Entonces ya de nuestro tema, quiero hablar con respecto al libro entonces, Los Terroristas Secretos. Escuche bien. Los terroristas secretos son solamente un resumen muy pequeño del proyecto del anticristo, del proyecto de la globalización, del proyecto del nuevo orden mundial. Y es que cuando se fundó la nación americana, esta nación simplemente fue la primera en el mundo que se fundó con la estructura política que esta tenía. La estructura política que tenía esta nación, que nunca se había dado, sino solamente cercano a esto en Israel, es que el poder político y el poder religioso no estuvieran juntos. Desde el principio del mundo, el poder religioso estuvo bajo el gobierno
de la nación en Egipto, en Babilonia, en Medo Persia, el rey, los reyes, los conquistadores eran los líderes religiosos, y en Roma y en toda parte. Y el Vaticano, entonces, que era representante, según él, de Cristo, cogió el poder político y militar. Pero Estados Unidos aquí dijeron no, aquí lo militar y lo político, eso va a tener un departamento, y la religión estará por otro lado en manos de otra gente y no tiene ninguna conexión lo uno con lo otro. Y eso asustó al Vaticano. ¿Por qué cosa? Porque estaba echándole a perder su plan, que ellos quieren tener la religión y la política juntas. Pastor, Para que así el líder religioso pueda matar y perseguir a quien quiera. Y entonces aquí se fundó una nación, la primera en el mundo, donde aquí el gobierno se dedicó a lo político y la religión por su lado, y no hubo el gobierno interrumpiendo ni opinando sobre religión. Y ellos tiraron un proyecto de destruir esta nación. Por eso, para que no le dé mal ejemplo al mundo. Y le ha dado mal ejemplo, porque cantidad de naciones han copiado de aquí, a donde la religión anda por un lado y el político por otro. Y eso le molesta al Vaticano. Por lo tanto, en el autorista secreto, lo que está explicando es cómo los jesuitas comenzaron desde que nació la nación a intentar destruir la nación, y allí explica cómo ellos han hecho todo eso daño, y se le llama al autorista secreto porque es como allí el libro habla de lo que ellos le hacen a América, a Estados Unidos, que son los responsables de la muerte de 3 presidentes. Allí dice que ellos envenenaron 2 y que ellos mataron a Lincoln. Eso es lo que dice el libro. Había alguien que tenía la mano levantada. Sí, adelante. Tomás, quería decir algo. Tomás, parece que ya no. Bien. Bien, Ya, entonces. Toma Adelante. descuidado. No, con relación al estudio del libro, chequeamos que a través de la historia, todos los esfuerzos que ha hecho el papado por imponer primeramente según el orden mundial y controlar el mundo. Ahora, de acuerdo a lo que yo leí, he visto desde 1800 que está en eso. Sí. Y entiendo que de no ser, a mi poca experiencia, antes de no ser para entender, que el Señor dice que cuando haya paz y tranquilidad vendrá destrucción masiva. De no ser por esa palabra, yo entendería que prácticamente él no va a conseguir eso, pero lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que cumplirse. Lo felicito. Simplemente nosotros estamos estudiando profecía para nosotros saber cómo es que va a operar todo, porque para eso es que Dios dio la profecía, para que el pueblo no ande ciego, para que simplemente, a diferencia del resto de la humanidad que va en un barco sin piloto, sin timón, ellos no saben dónde van porque ellos no tienen una agenda, que el pueblo de Dios conozca hacia dónde se dirige el mundo, para que no les sorprenda y no estén sin preparación. Ese proyecto del nuevo orden mundial, eso es lo que dice Apocalipsis. Se llama el anticristo, y el libro se escribió y se le dio a Daniel ese conocimiento, y a Juan y a los adventistas. Es solo para que conozcan ese proyecto. Ese proyecto es el que va. Es para que simplemente no nos tome de sorpresa, para que nosotros no andemos ciegos, para que nosotros nos preparemos. Pastor, yo me sorprendí porque para mí eso era un acontecimiento futuro, el que la iglesia se uniera con Estados Unidos, el Vaticano. Pero a raíz de lo que venimos estudiando, yo me he dado cuenta de que esa unión está hace tiempo. Bien. Que ya formalmente no ha aparecido en los periódicos, pero que ellos están trabajando juntos. Te voy a poner un caso. Mira, la guerra de Vietnam ocurrió, que quizás tú no habías nacido o estaba muy pequeño. La guerra de Vietnam. Indaga mucho sobre esa guerra, cómo fue, cómo Estados Unidos allí invirtió dinero en cantidades simplemente infinitas.
de la cantidad de aviones, de la cantidad de bombas que se tiró allí, la cantidad de gente que murió. Esa guerra se publicó que era Estados Unidos salvaguardando el mundo porque el comunismo quería coger control y que era una guerra atacando el comunismo. Los Estados Unidos fue derrotado allá, perdieron miles y miles de hombres, salieron huyendo. Esa guerra no fue política ni militar, esa guerra era del Vaticano. Había un cardenal, el cardenal católico de Nueva York, llamado Francis Spellman, que toda bomba que se iba a tirar allá y todo fusil que se iba a usar en Vietnam, él tenía que bendecirlo primero. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esa era una guerra, la guerra de Vietnam, que todo se publicó que era contra el comunismo. Estados Unidos defendiendo la democracia mundial. Es mentira. Era castigando a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era un jesuita. Trabajaba para el Vaticano. Y el Vaticano le dio dinero y recursos para que se fuera allá, pues a desarrollar el proyecto de la Iglesia Católica en Vietnam. Y él abandonó ese proyecto y se posicionó como político nacionalista. A poner un estado allí nacionalista y de corte marxista. Y el Vaticano, que ya tenía dominio sobre Estados Unidos, movió a Estados Unidos con todos sus recursos para castigar a Ho Chi Minh. Entonces, pastor, vamos a ver en el desarrollo del libro de Apocalipsis que hay mucha profecía de la que habla el libro, que nosotros estamos viendo que se están cumpliendo ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso me gusta, de que entendamos que si usted estudia Apocalipsis creyendo que para el fin, para el futuro, que todavía eso está en el futuro, está muy mal. Que nosotros estamos ahora en el tiempo. Recuerden, Apocalipsis hay dos batallas. Una batalla se llama la batalla del Armagedón y la otra la batalla de Gog y Magog. Vamos a Apocalipsis capítulo 16 para que veamos la batalla del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16. Porque ya vamos a entrar a Apocalipsis. Y usted tiene que entender esto. Apocalipsis 16:13 dice así: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo. Escuche, los reyes de la tierra de todo el mundo. A reunirlos, escuche eso, para la batalla. El número de los cuales dice para la batalla de aquel día, el gran día de Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el gran día de Dios Todopoderoso? La segunda venida. Por lo tanto, hay simplemente moviéndose todas las fuerzas terrenales, militares y políticas en una batalla que termina con la segunda venida de Cristo. Tiene que entender ese. ¿Y qué dice el versículo 16? Escuchen lo que dice. Los reúne en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Yo fui a Israel hace 2 años y en Israel está el monte del Armagedón. Se llama la montaña de Megiddo, la montaña de Megido. Allí subimos. Allí era que se daban toda la grande guerra del Oriente por milenios, se dieron allí. Juan cogió ese símbolo de ese monte para ponerlo ahora en la profecía. ¿Por qué? Porque va a ser la batalla más grande que jamás va a ocurrir hasta el fin del mundo, va a ser la última. Es una batalla que es entre los hombres peleándose entre ellos, pero el proyecto es pelear contra Dios. Esa batalla del Armagedón, estamos en ella ahora. Tenemos que entenderlo, que la batalla del Armagedón, usted tiene que saberlo, empaparse de ella y saber que estamos en la batalla del Armagedón. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo en el cual se está reclutando a los reyes de la tierra. Y el método que se usa está aquí, pero hay que estudiarlo, porque la Biblia lo explica todo, cómo es que se va a usar el método. Que si usted tiene que saber, para entender eso, tiene que saber historia, profecía y política. Pastor. El que no sabe política no entenderá el comportamiento de las naciones. En el 2019 el Vaticano tiró una campaña, estaba en la página,
que decía que había una conmemoración para todos los líderes mundiales. Ellos se iban a reunir, creo que en octubre del 2020, y ahí entró la pandemia, suspendieron la reunión. Sí. Ese movimiento son los 3 espíritus a manera de rana. Es parte de ello. No, no es ese. Es parte. Hay que empaparse mucho. Escuche bien. Ahí en la República Dominicana hay una señora, una hermana, que se llama Hulda Lorenzo. Ella sabe muy bien de esto. Mire lo que ella nos dijo. Cuando ella era niña, ella era adventista. Después dejó la iglesia por un tiempo, estudió mucho y fue invitada, reclutada por una organización de la Iglesia Católica, que su trabajo era reclutar presidentes. Y tienen un equipo mundial de personas que le dan preparaciones, maestrías y doctorado en todo el mundo para que ellos vayan a los reyes de la tierra, a los presidentes, a reclutarlos, ganándolo para que ellos vendiéndole el proyecto del gobierno mundial. Y cuando ella vio eso, entonces acordó que ya los adventistas decían eso y salió del proyecto y lo ha predicado por todos lados, explicando cómo es que se recluta a los gobernantes de la tierra y a los poderosos. En Santo Domingo hubo una reunión del Vaticano hace como 10 años. Fue una reunión que era oficial del Vaticano. A la reunión oficial del Vaticano se le llama encíclica. Usted tiene que familiarizarse con lo que llama una encíclica, que es un documento oficial del Vaticano, que ellos lo consideran que es un decreto divino, una encíclica. Y la encíclica, el nombre que tiene es en latín porque ellos usan el idioma del Imperio Romano, es en su documento, solo en latín. Ellos reclaman la herencia del Imperio Romano. La encíclica que se llama, que hicieron, que elaboraron en Santo Domingo, se llama Gentium Lumen, que quiere decir en español la luz de las naciones. ¿Sabe cuál fue el proyecto? De que la iglesia infiltre todas las actividades humanas de la tierra, reclutando personas y especializándolo para que puedan infiltrar y posicionarse en todas las actividades del mundo. Pero allí en especial en los medios de comunicación. ¿Qué hacen? Que salen por el mundo un equipo de sabios, reclutando jóvenes promisorios, hombres y varones. Y cuando lo descubren que son inteligentes, le dan toda la beca para que se preparen y tienen las universidades. Para que ellos lleguen a ser entonces personas especializadas en los medios de comunicación y ellos tengan el monopolio de toda la prensa, lo que llaman en inglés la media, y toda la televisión y los periódicos. Eso ya lo lograron. O sea, que no es mañana, ni el mes pasado, ni en el 2020. Es un proyecto que es universal, que tiene que ocupar todos los movimientos del mercado, de todo, la universidad y de todo. Eso se ve. Yo he visto programas de televisión donde tú dices, pero periodistas muy famosos hasta de otros países que promocionan lo que dan los anuncios del Vaticano en su programa. Y he visto varios presidentes de Latinoamérica que también tienen en la boca el nuevo orden mundial. De hecho, el pasado presidente de nosotros, en uno de esos discursos, habló de que se necesitaba un líder mundial. Es decir, ya eso es porque ya los criaron para eso, los reclutan, le dan todos los recursos, porque tienen superdoctores, gente que tiene 8, 15, 16 doctorados, 20, que su trabajo solamente es ir con jefe de Estado. Y ellos crían los jefes de Estado. Ellos no trabajan con los presidentes que ya subieron. Ellos se van a las universidades y se van por el mundo buscando los jóvenes brillantes y los crían y suben a la presidencia, criados por ellos. Pero el mundo que anda buscando comida no conoce cómo se mueve el mundo. Cuando ellos suben allí, son fabricados por ellos. Los presidentes son una fábrica que no puede subir si no es de ellos, porque ellos tienen el dominio de la prensa y ellos destruyen a cualquiera que no es de ellos.
La gente quiere, ¿no?, que traiga un presidente bueno. No es posible. Porque es la prensa quien lo fabrica, y la radio, y la televisión, o lo destruye. Es solamente el que sea amigo de ellos, porque tienen el monopolio mundial. En Santo Domingo hace como 15 años, que se dieron cuenta que todos los periódicos eran de una sola persona. ¿Quién era? Un italiano, un dominicano, apellido italiano, porque son los jesuitas. Como 9 periódicos, 10. Cuando descubrieron, se publicó que era de un solo dueño. Y la gente creía que eran como 10. Así en Argentina, así en toda parte. Se operaron de suerte de que ellos puedan agarrar, que el dueño sea 2 o 3 personas, pero que son ellos, porque tienen el dinero para comprarlo, el periódico, se lo compran a quien sea, y han comprado todo. Y tiraron un proyecto para reclutar personas que fueran especializados en la banca, para que ellos sean los especializados de ellos, que sean los banqueros, porque el que más estudia es el que gana los puestos, y ellos son los que más estudian, los preparan para que sean los que cualifican, y tienen agarrado todos los cargos grandes. Bueno, pastor, para no hacer largo el cuento, hace un tiempo yo me di cuenta, desperté la realidad de que quienes hacen los currículums universitarios de las carreras son los jesuitas. Y es decir, los pensos que nosotros cursamos en la universidad, ellos se sientan y ingeniería electromecánica tiene que tener cálculo 1, 2, 3, ellos se sientan a hacer todo, o sea que ellos están en todo, envueltos en todo, en lo que uno menos se piensa. Siempre y cuando sea un trabajo limpio, siempre y cuando sea un trabajo que requiera muchos estudios, que sea gente muy preparada, gente que sepa hablar, mover masa, convencer. Entonces, estudiamos esto porque a millones de personas le va a coger todo esto sin aviso, porque se dedicó a correr por comer, a correr comiendo, a correr para buscar la comida. No estudió, nunca abrió los ojos para abrir, a saber y preguntar en qué mundo yo vivo y hacia dónde vamos. Entonces, ¿cuál es la función de la radio? Escuche bien eso, de la radio, sobre todo la televisión y la prensa. De publicar basura y chatarra, escuche eso, que para ocultar y trabajar por debajo. Por eso, si usted quiere saber la verdad de lo que está pasando, no vea televisión y no lea periódico, porque se le paga para que produzca basura inútil, que tape, que es decir, distraiga, para poder operar en la oscuridad. Yo tengo una pregunta, pastor. En vista de todas estas infiltraciones que estamos viendo aquí de los jesuitas, ¿no será que también, no solamente a nivel político y a nivel económico y profesional, sino que también, no puede ser que también ellos estén infiltrados en nuestra organización? Lo único que le aviso, le advierto que eso no le quita el sueño en absoluto. Porque los adventistas del séptimo día son un proyecto que trabaja con revelación de Dios. Amén. Y a Dios nadie se les infiltra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo menos que me puede a mí afectar es un jesuita en la iglesia. Porque yo tengo un olfato que el tiempo que necesito para saber quién es el tiempo que necesitan mis ojos para caerle en el rostro. Amén. Para yo saber quién es quién. Lo único que yo en una multitud le miré la cara, ya yo le puedo hacer una enciclopedia de cada uno, quiénes son. Entonces, no hacen nada. Gracias. Bien. Entonces, veamos aquí en Apocalipsis capítulo 16, este proyecto, la batalla del Armagedón. Grábense eso, esa batalla termina con la segunda venida de Jesús. Esa es una batalla de la globalización, el nuevo orden mundial, un proyecto de un grupo de individuos en la tierra con sueños de coger dominio del mundo, controlar a todo el mundo, imponer sus condiciones en nombre de Dios. Escuche bien, eso es.
Y para eso le costará mucho trabajo, porque hay que reclutar demasiado gente en el mundo, porque la gente pues se opone y hay que operar hasta engañarlos o doblegarlos. ¿Ve? Entonces es lo que dice allí, que son 3 espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra a reunirlo. Tiene que grabarse eso, cómo opera. 3 espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra a reunirlos. Y los reúnen en un lugar llamado Armagedón. Entonces se llama la batalla de Armagedón, la batalla que se libra para poner el nuevo orden mundial. Entonces vamos a ver los 3 espíritus como son. Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son espíritus de demonios que hacen señales. Esas señales que hacen allí, tiene que grabarse que la palabra señales allí abarca todos los aspectos de la vida humana, que abarca los cultos protestantes, pentecostales, con todos los milagros y las curaciones que van a ocurrir. ¿Ve? Todas las señales espirituales que van a ocurrir, milagros que simplemente el que no tenga la fe fuerte simplemente colapsa. Pero que la palabra señales aquí también quiere decir tramoya. ¿Sí me entiende? Quiere decir embrollos. O sea, que el método que ellos usan es de desinformar, repetir una mentira, engañar, destruir individuos que no le convienen. Y los métodos no importan, lo matan, lo asesinan, lo desacreditan, lo destruyen. Y en Estados Unidos está operando en esa dirección. Lo que yo quiero es de que no nos tome de sorpresa que el método que está usando Estados Unidos, escuche bien, eso es, de sanciones, de penalizar, es el método ya del nuevo orden mundial. La señora White, ¿qué dice? Dice, los Estados Unidos simplemente, los jesuitas, mirando que tiene influencia mundial, económica y militar, lo va a infiltrar hasta ponerlo a su servicio para que sea el brazo militar del proyecto de la orden mundial. ¿Sabían eso? Dígame si lo sabían. Perdón, repita, pastor, por favor. Los jesuitas, mirando que Estados Unidos tiene suficiente poder económico, todo el dinero del mundo, ¿ve? Y militar, toda la fuerza militar, lo infiltrarían hasta domesticarlo y ponerlo a su servicio para que sea el brazo militar, el garrote, el policía, el tractor destructor para imponer en lo que a la fuerza se necesite, porque va a necesitar fuerza. Y ellos van a aplicar eso en la parte de la fuerza, porque no todos se van a someter por la fuerza. Otros se van a dejar comprar con dinero, pero otros son religiosos que simpatizan naturalmente con el Vaticano. Entonces Estados Unidos es para el garrote, a donde necesita fuerza e influencia. Eso lo dice el conflicto de los siglos, que tiene que poder entenderle. Yo, usted, los terroristas secretos, tiene que leer el conflicto de los siglos entero, que allí está todo explicado, todo, detalle por detalle. Sí, pero también eso, pastor, ya se ha dejado ver a través de la historia, porque vemos que una guerra donde se involucra Estados Unidos es una guerra que prácticamente siempre ellos la ganan y no es por los intereses que se ven en la noticia. Si ellos estuvieron involucrados en la guerra de Vietnam, ya vemos que no fue por defender el comunismo, simplemente necesitaban a alguien que intimidara y que utilizaron a ellos. Querían castigar, querían simplemente usar la fuerza militar para castigar a Ho Chi Minh, que no se hiciera un proyecto político en Vietnam, sino que lo conseguir que fuera religioso. Y no ocurrió. Por eso es que aunque, diría yo, que aunque algunos países ya de forma interna pondrían leyes dominicales hasta que
Estados Unidos no la ponga, la gente no va a causar ese impacto mundial. No. Escuche bien este dato, grave este dato. En Rusia hubo el comunismo. El marxismo-leninismo lo hubo por 70 años. Del 1917, allí fue la revolución bolchevique de los comunistas, hasta 1987, que cayó el muro de Berlín. Allí cayó la Unión Soviética, son 70 años. Es un número, nuestro número, un número bíblico, el 7. Escuche bien, 70 años duró. Eso, el comunismo, ¿cómo lo trataron desde aquí? Simplemente Estados Unidos, armado hasta los dientes, haciéndole frente al comunismo, y el comunismo haciendo fuerza por invadir el mundo, así que estaba dividido en dos grupos, y era de allá matando mucha gente y de aquí matando mucha gente. A todo el que simpatizaba de aquel lado, con Occidente lo mataban, y de aquí simpatizaba con ellos, lo mataban. O sea, se llamó Guerra Fría, una matanza fría porque no se atrevían a atacarse, porque tenían la bomba atómica. Lo que tenían que hacer entonces matar individuos para impedir que ellos avanzaran. Se le llamó la Guerra Fría. ¿Qué se ha descubierto hoy? Que el comunismo que hubo en Rusia, que duró 70 años, que allí quitó las libertades, que simplemente asesinaron a más de 30 millones de personas, que allí los pastores protestantes, que eran luteranos, la fuerza grande protestante allí, miles y miles y miles y miles, y que el que era religioso era muerto allí, simplemente una ley que lo mataba. Todo eso fueron los jesuitas, que el marxismo ateo, antidios, fueron ellos que lo pusieron en Rusia. Usted se preguntará por qué o no. No sé, me imagino que para envolver a los que no eran cristianos o para hacer... No, le voy a decir, si no sabe historia, no va a entender esto. La iglesia cristiana universal que fundaron Pablo y Cristo, fundó la iglesia cristiana. Constantino, en el tiempo de Constantino, a la iglesia le hizo dos cabezas. Una en Turquía, que se llama Constantinopla, y otra cabeza en Roma. Porque Constantino tenía dos hijos y quería ponerlo de emperador. Tiene que estudiarlo. ¿Ve? Y lo puso allá. Y a partir de Constantino, eso fue como el 340, 300, por allí, se dividió el imperio, y por eso ve que en la estatua de Daniel sale la estatua con dos piernas. Porque tenía dos cabezas. Eran dos emperadores. Se llamaba el emperador de Oriente y el emperador de Occidente. En Oriente, en Turquía, que era Constantinopla, y en Occidente, en Roma. ¿Ve? Tenía dos. Ok. ¿Qué hizo la iglesia? Que la iglesia también entonces puso dos sedes. Y puso un obispo, un papa en Roma y otro en Constantinopla, poniendo representantes en las representaciones políticas, porque ellos buscan influir en el poder allí. Los dos obispos se pelearon y se maldijeron y rompieron relaciones en el 1054, en el siglo XI. Estamos ahora en el siglo XXI, en el siglo XI, hace muchos años. ¿Ve? Se pelearon los dos. El obispo de Roma y el obispo de Constantinopla se pelearon y se maldijeron. Entonces ellos rompieron relaciones porque tuvieron diferencia teológica. Y entonces los de Oriente tuvieron una posición teológica y se llamaron Iglesia Católica Ortodoxa, que quiere decir pura. Y entonces los de Occidente en Roma se llamaron Iglesia Católica Apostólica Romana, y le pusieron romana, fue para separarse de la Iglesia del Oriente. Desde ese momento, el obispo de Roma planificó hacerle la guerra hasta destruir, porque consideran que son satánicos los que se separaron. Haciéndole la guerra desde ese tiempo. Las cruzadas fueron para eso,
para perseguir a los cristianos, el occidente, para matar a los cristianos del oriente. Desde allí comenzaron la guerra, estudia las cruzadas. De allí siguió la guerra de occidente, matando a cristianos del oriente. Y la razón por la cual se hizo en Rusia ese proyecto del catolicismo para matar la religión es en castigo porque ellos son ortodoxos. Y es por eso que Estados Unidos y Europa le están poniendo sanciones a Rusia. Y la gente no sabe, no son políticas esas sanciones. De hecho, usted tiene que estudiar los 3 mensajes que la Virgen le dio a los 3 pastores de Fátima. El último de los tres mensajes que la Virgen, según ellos, se le apareció en 1912 en Fátima de Portugal. Tiene que estudiar eso. Dice allí que el último mensaje que se le dio al último de los pastores, a la que era una niña, es que había que consagrarle a Rusia a la Virgen María. ¿Qué significa eso? Que había que destruirla, quitar la religión que tienen, porque era del demonio, para dársela a los católicos. Eso es lo que está diciendo. Por eso desde allí están peleando con Rusia. La guerra, toda esa guerra con Rusia, no son políticas, no son militares, son religiosas. La Segunda Guerra Mundial fue religiosa. ¿En qué consistió? En que el Papa preparó a Hitler para que destruyera a Rusia y que matara a los judíos. Y Rusia fue valiente, no se dejó destruir, y Rusia destruyó a Alemania. Murieron 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45. Todo eso fue Pío XII, el organizador de ese proyecto, del holocausto judío y el ataque que Alemania le hizo a Rusia. O sea, si no se empapa, no conoce cómo camina el mundo. Entonces usted va a oír abrir la noticia, muchas sanciones a Rusia, muchas sanciones a Rusia. ¿Por qué están sancionando a Rusia? La única razón por la cual se le pone sanciones a Rusia es porque es ortodoxa. Quien está con ese ataque es el Papa. Yo pensaba que era porque el presidente Putin no está en contra del nuevo orden mundial. Como él mismo lo ha expresado, entiendo que como no es del combo de la élite, lo sacaron del G8. Sí, sí, pero la pregunta es ¿por qué está en contra? Porque su pueblo no es católico. Si el pueblo es católico, que fuera Rusia católica romana, el presidente no puede oponerse. Entiendo. Pastor. O sea, yo quiero que entendamos que cuando estamos estudiando Apocalipsis, que nosotros sepamos que estamos en la batalla, que usted no puede recostarse a dormirse creyendo que van a venir cosas y que van a venir cosas. Que usted sepa que estamos, que vivimos en el medio de esas cosas proféticas. Le voy a leer otra vez Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señal y van a los reyes de la tierra de todo el mundo a reunirlos a la batalla. Él dice la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Nosotros estamos en esa batalla. Tienen que entender que estamos en la batalla, en lo más grueso de la batalla. Ahora, ¿cuáles son los 3 espíritus inmundos a manera de rana? Uno salió, dice, de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Es Satanás. La señora White dice
ese espíritu tiene una función y es el espiritismo. O sea, son tres fuerzas que se van a usar para embobar a los reyes de la tierra y someterlos. El espiritismo es uno. Lo sobrenatural. Satanás va a trabajar ahora y va a mover herramientas para que los ateos se vuelvan ahora religiosos, estudiosos de lo sobrenatural. ¿Qué está ocurriendo en esta semana? Que todos los documentos que tiene de los ovnis, ya la NASA publicó que ya hay que publicarlo, porque tienen demasiado tiempo ocultándolo. ¿Quiénes son los ovnis? Operación de Satanás para poder impactar a los ateos científicos. Están temblando. El otro espíritu que dice allí es, y además de eso, déjeme hablar del espiritismo, más gobernantes y poderosos que lo que usted se cree, están en el ocultismo. Lo que pasa es que hay que estudiar mucho. Ronald Reagan, escuche, Ronald Reagan, eso está documentado, todo el mundo sabe eso, no hacía ningún movimiento sin consultar la bola de cristal, ¿ve?, de la divina de Reagan, que era Jean Dixon. Los gobernantes no se mueven sin consultar al Papa, porque los jesuitas saben simplemente todo y los gobernantes lo saben y le preguntan a ellos, porque allí toda la información. Porque el Vaticano sabe ejercer poder, saben ejercer poder. ¿Ve? Así que muchísima gente de esos que usted oye que son científicos, que no van, están indagando, incursionando en el ocultismo, en lo espiritual. ¿Ve? Yo tengo un libro a donde está toda la información de todas las organizaciones, los Illuminati, el Club Bilderberg. Eso usted puede ponerlo en el internet y le da toda la información. Club Bilderberg. Los Illuminati. ¿Ve? Las órdenes de los huesos. Y todo eso son los masones. ¿Ve? Y si usted estudia con cuidado, los terroristas secretos le habla de eso, un poquitín. Que está lleno de organizaciones a donde tienen iniciaciones los masones, con sangre, con sacrificios humanos y de todo. En Inglaterra, todos los gobernantes, la gente que va al poder allí, tiene que iniciarse en la orden de los druidas. ¿Quiénes son los druidas? Los druidas eran la clase sacerdotal de los indígenas de Inglaterra en el año 500 a.C. Y ellos tienen todos esos secretos, ellos lo tienen y lo continúan. Yo tengo todos esos libros acá. Acá lo tengo todo. Mire, ya solamente tenemos la 9 y 19. Mire, estos dos libros, mire, son escritos por un erudito adventista de Inglaterra. Están en inglés. Mire lo que dice, ¿cómo se llama esto? Code Word Barbel. Aquí está toda la información de lo que los jesuitas han hecho, todos los crímenes y todas las informaciones que ellos tienen en los planes y las organizaciones. O sea, con esto lo que le estoy diciendo es que nosotros estamos estudiando, pero no es cosas del futuro. El mal, todo está en acción. Lo único que falta es, grábese esto, lo único que se está esperando es que los 144,000, el remanente, esté listo para que sea retirado la protección que Dios le tiene al mundo y se desenlace la destrucción de la tierra. El mal no tiene más nada que hacer, el mal ya maduró. Ya Dios lo que está esperando es solamente, según Apocalipsis capítulo 7,
que se han sellado los siervos de nuestro Dios. Como son las 9, vamos a terminar. Si hay algún comentario o pregunta. Pastor, que quedamos pendientes con... Son las 9 aquí, ya casi media y 21. Vimos el dragón, lo que salió de la boca del dragón, faltó lo de la... El dragón es Satanás, es espiritismo, son demonios. Ajá. Entonces faltarían los otros dos. El otro dos, le voy a adelantar que el otro que sale de los otros dos, le voy a adelantar para que vayan estudiando. Apocalipsis lo dice. ¿Cómo se llama? El conflicto de los siglos. Lo dice. Hay que estudiar mucho. Si quieren que sepamos qué está pasando, hay que estudiar mucho. Tienen que estudiar el conflicto de los siglos, verlo entero. Allí está todo con detalle. El espíritu que sale de la boca de la bestia. La bestia es el papado. La bestia es el papado. Escuche, lo político, lo militar y lo religioso juntos. El papado tiene política y tiene religión junta. Esa es la bestia. Entonces la influencia que tiene el papado y la política, eso tiene otro trabajo. Y el falso profeta, grábeselo, son los cristianos bíblicos protestantes que no guardan los mandamientos. Okay. Entonces, ¿qué tendríamos de tarea para la semana? Léase en el conflicto de los siglos. La tarea es los Estados Unidos en la profecía. Conflicto de los siglos. Y de Apocalipsis, ¿qué capítulo estaríamos estudiando? Vamos a estudiar de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 y los Estados Unidos en la profecía. Sí. Del conflicto de los siglos. Sí. Que Dios le bendiga. Gracias por su dedicación, sacrificio, inversión de tiempo, atención, por su interés. Gracias a usted, pastor, por su dedicación también y enseñarnos con su paciencia. Sí, Gracias, probablemente, mis queridos, probablemente por 3 domingos no vamos a tener estudio, porque estamos saliendo con mi familia a un proyecto de implicaciones evangelísticas para Santo Domingo. Desde el martes, ¿cómo se llama? 16, el martes, pasado mañana, traspasado mañana, hasta el 6 de julio. ¿Por dónde usted va a estar, pastor? ¿Por dónde no voy a estar? Será la pregunta. Sí. Es un recorrido nacional, porque son planes evangelísticos y visitando personas para fortalecerlo. Muy bien. Sí. Vamos a tener entonces una oración. Padre, gracias, Señor, por estas hermanos que invierten tiempo, dedicación, interés para entender dónde estamos, dónde nos dirigimos. Lo dejo en tus manos, que tu Señor lo bendiga, lo cuide, lo guíe en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche, bendiciones para todos. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga constantemente. Bendiciones. Amén. 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 Amén.